Un día como hoy muere Harry Houdini en 1926. Empezó a ser conocido merced a sus espectaculares juegos de magia al aire libre ante espectadores en los que se jugaba la vida. Mostró habilidad para deshacerse de las cuerdas o esposas, o incluso con un chaleco de estos que ponen a los locos furiosos. Y de fuerza. Camisa de fuerza. Sí. Se hacía atar, salía de baúles cerrados con cadenas y candados, colgado por los pies desde edificios públicos y atado de pies y manos. Con esa camisa de fuerza lograba librarse de las ataduras. En una de sus exhibiciones más impresionantes, logró salir en menos de un minuto de una caja sellada con acero y arrojada a las aguas en un puerto de Nueva York. Apareció en varias películas. Explicaba todos sus trucos. Nunca los atribuyó a elementos mágicos o sobrenaturales. Durante los últimos años, criticó con vehemencia a magos e ilusionistas o espiritistas que afirmaban estar dotados de poderes mentales o sobrenaturales, y los desenmascaró, introduciendo sus trucos contra quienes escribió una carta final publicada cuando ya había perdido la esperanza de comunicarse con su madre, que había muerto. Sí, él dejó dicho que iba a dar una palabra que quedaba depositada en un sobre, y que la persona a la que él lograra comunicarse después de muerto iba a decir esa palabra, a repetir esa palabra. Entonces resulta que, pues en efecto, sí la encuentran la palabra, y la encuentran en el diccionario. Pero pues no están seguros si alguien tuvo acceso a la caja fuerte donde él dejó ese sobre. Es lo que tampoco están seguros. Y murió de una manera absurda, ya que él había retado a todo el mundo, ¿no? Que él tenía unos músculos abdominales de hierro y que resistía cualquier golpe que le dieran. Pero se acercaron unos estudiantes universitarios y lo agarraron descuidado y le dieron con todas sus fuerzas uno muy fuerte. Como lo agarró descuidado, le rompió la capa, ¿cómo se llama? La capa que rodea el peritoneo. Entonces murió de peritonitis. Pero los pocos días. Parece que venía maltratado ya. Ya tenía un problema. Me parece que tenía apendicitis. Sí, y no se había tratado con anticipación. Así es, y poco antes había tenido un problema con un truco que no pudo salir y que tuvieron que romper un cristal para que no se ahogara. El de la cámara aquella llena de agua en la que él estaba de cabeza y no pudo salir. Porque no es mago. Está mal dicho mago, dicen. Es escapista. Uh-huh. ¿Cómo se llama este barbón que se dedica a James Randi, ese mago tan grande como Houdini. Dice, es escapista. Y atribuían eso no a los trucos, sino a la fortaleza del ser humano. Y otra cosa que tenía Houdini es que se había mandado a hacer con un cirujano una especie de bolsa de piel en una pantorrilla donde guardaba santoniños, ganzúas chiquitas, para abrir cualquier tipo de cerradura.
Sí. Patricia Contreras, ¿qué? Sí, porque al principio las ponía en el paladar o abajo de la lengua, Sí. cuando empieza. Eso las ponía, las sostenía en el paladar o abajo de la lengua, transversalmente. Ahí las apoyaba. Gracias. Houdini tenía una obsesión: comunicarse con su madre muerta, y se dedicó a buscar a todos aquellos que afirmaban que podían realizarlo, y precisamente en día de fieles difuntos tan próximo Escuche por su radio. nos llama la atención esa certificación de que nunca lo pudo comprobar. Así es, él, claro, encontraba los trucos más absurdos hasta los más refinados. Era su especialidad. Y desenmascaró a espiritistas celebérrimos, ¿no? Que supuestos expertos no les habían podido encontrar la manera en que invocaban espíritus, ¿no? El ectoplasma, creían que el ectoplasma era una sustancia que emitía una persona y que asumía la forma del muerto. Pero fíjate que es muy curioso porque, bueno, había ese tipo de espiritistas que buscaban hacer negocio, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en México sí pegó muchísimo el espiritismo. En el último cuarto del siglo XIX había 7 u 8 periódicos espiritistas a nivel nacional, entre ellos el de Madero, La Cruz Astral. Pero lo interesante, por ejemplo, en el caso de Madero es que él hacía sesiones espiritistas, pero donde solo él participaba. Porque los espíritus supuestamente le decían que tenían que levantarse temprano, no jugar pool, no ir a los prostíbulos y todo. Y entonces su círculo empezó a dejar de ir porque pues, les estaban cortando todas las diversiones de la vida. Y Madero sí sigue todas esas instrucciones. Y de hecho están publicadas en Editorial Clio las transcripciones de las sesiones donde Madero, en estado de trance, recibía supuestamente a través de la escritura automática los mensajes del más allá. De un protector que Tenía 2, Raúl y José, en 2 distintas etapas de su vida. Raúl. El juego más, incluso peligroso, más popular en cuanto a comunicación con los espíritus, aparece en la famosa tabla. La Ouija. Sí. Fíjate que nosotros jugábamos ahí con mi mamá de niños, o sea, con ella jugábamos la Ouija. Entonces a mi mamá se le ocurre en una Navidad, yo estaría en sexto de primaria, o quinto y mi hermano en sexto, a mi mamá se le ocurre que era una buena idea para el intercambio mandar Ouijas. Y entonces cada uno llevábamos nuestra Ouija de regalo de intercambio, pues nos la regresaron. Y sorprendidísimos mi mamá y nosotros en la casa, porque para nosotros era pues como jugar memoria o jugar cualquier otra cosa. No te diga. No, tiene un riesgo. Era un caldero. Un riesgo muy alto. Sí. De sugestionar a alguien y clavarlo en una idea equivocada. Hay otro tipo de experimento que, ¿cómo se denomina? Con 3 iniciales: experiencia. Los que supuestamente mueren sí. y reaccionan cuando los médicos ya certificaron. Experiencias cercanas a la muerte. Así se llama. Sí. Sí, que hacen descripciones de lo que soñaron, de lo que vieron. Y generalmente hay un túnel, al final hay una luminosidad y generalmente se acercan personas que ellos conocieron o recuerdan, ¿no? Pero lo atribuyen a un desajuste nervioso mental. Sobre todo de irrigación cerebral, que empieza a perder irrigación el cerebro, porque lo han sentido, por ejemplo, aviadores que se han desmayado al hacer alguna maniobra acrobática, que se desmayan y son lanzados en paracaídas y están prácticamente muertos, pero resucitan y dicen, es que tuve una experiencia
de casi muerte, extrasensorial. pero en realidad nunca estuvieron en peligro. Pero está en cerebro, está en peligro el cerebro. Y dicen que el cerebro siempre se protege. Por eso le puedo ordenar a tu cuerpo, cómete, corre más. Dicen que detiene el tiempo. Es capaz de cambiar Lo maneja. la percepción del tiempo para que nos salvemos. Pero es el último, por eso a veces se apaga. Yo lo he sentido. En un momento de gran riesgo, de gran peligro, todo transcurre en cámara lenta. Te da tiempo de pensar y de actuar. Exacto. Sí. Sí, se lo explican los médicos porque dicen que disminuyen todas las funciones sensoriales, disminuyen a un valor mínimo, sin morir, nada más disminuyeron a un valor mínimo. El oxígeno al cerebro también disminuye y entonces tienes esa sensación, pero que sí es una sensación que se puede describir porque no quedaste inconsciente. Estás en una conciencia al límite. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Todo parece ocurrir en cámara lenta. Y algunas personas pueden tomar algún tipo de medida Que le salve. para liberarse de algo, de un golpe o de algo. Por eso algunos se agarran, los encuentran agarrados del volante o agarrados de algo como si se hubieran querido salvar 3 segundos antes de embarrarse a 150 kilómetros por hora.